Bueno, shalom a todos, buenas tardes. Hoy es 1 de febrero del 2024. Esta es la segunda edición. La primera edición no la hice porque no había grandes noticias, ni grandes ni pequeñas. No había casi noticias, entonces decidí pasar directamente a la edición de la tarde. Eh, Otra buena novedad es que me habilitaron, me sacaron eh, la, la censura que tenía el vídeo de, creo que era de ayer, a la mañana. Así que ese vídeo ya se puede ver sin, sin censura, o sea, con las correspondientes publicidades. Me imagino que ustedes no ven el vídeo por la publicidad, pero a mí me conviene porque esto genera ganancias. Bueno, eh, agradezco los likes, los deditos para arriba, los comentarios, la gente que se preocupa por mi salud. Estoy, estoy mejor. eh, no estoy 100%, pero estoy bien, estoy bien, estoy bien. Así que les agradezco a todos. Y bueno, vamos con las noticias. Un nuevo proyecto de ley, iniciado originalmente por el ministro Nir Barkat, intenta dar una respuesta a las necesidades de Israel de compensar a la UNRWA por años de grave incitación y cooperación en el terrorismo, tanto dentro de los territorios de Israel como incluso en Jerusalén. Esto lo informa Israel, el periódico Israel Hayom. Barkati intentó aprobar la propuesta en la anterior Knesset y a través de la cooperación con varios miembros de la Knesset que nuevamente presentaron el proyecto de ley. La Knesset lo discutirá en un procedimiento acelerado para su aprobación en una lectura preliminar. Según la ley, la UNRWA no operará ninguna representación, no prestará ningún servicio y no realizará ninguna actividad, ni directa ni indirectamente en el territorio del Estado de Israel. Según Barkat, es inimaginable que mientras el mundo boicotea a la UNRWA, el Estado de Israel le permita operar en Jerusalén, nuestra capital. El proyecto de ley que ya presenté en la anterior Knesset y que presenté ahora junto con mis amigos, pone fin a la absurda actividad de la UNRWA en Jerusalén. Es una organización que participó en la masacre del 7 de octubre y no puede existir en el Estado de Israel, y menos aún en Jerusalén, nuestra capital. Al mismo tiempo, continúan los esfuerzos políticos contra la organización de la ONU para los refugiados palestinos. La delegación del coordinador de las operaciones del gobierno en los territorios, encabezada por el general de división Razan Alian, mantuvo en los últimos días varias reuniones con altos funcionarios de la administración estadounidense y militares para transmitir el mensaje de que la UNRWA es un problema en Gaza y en general, y no una solución para solucionar problemas. La Reshet B informó que el viaje se realizó con el objetivo de que Estados Unidos, junto con otros países, se sumaran a aumentar la presión sobre la organización y presionar para su disolución o reemplazo. Según el informe, en una sesión informativa celebrada en el Congreso estadounidense en Washington, frente a funcionarios de la delegación israelí,
surgió la necesidad de encontrar otras organizaciones internacionales para realizar el servicio prestado por la UNRWA a los refugiados palestinos. El Wall Street Journal publicó esta semana que en un informe de inteligencia que Israel presentó en Estados Unidos, se encontró evidencia de una décima parte con respecto a los empleados de la UNRWA, que están en su mayoría vinculados con Hamas u otra organización terrorista. La mitad de ellos tienen familiares vinculados a ellos. Además, se encontraron material incriminatorios que demostraban sin lugar a duda que al menos 12 empleados participaron directamente en el ataque que Hamas realizó desde la Franja de Gaza. Estados Unidos, Canadá, Australia, Finlandia, Italia, Reino Unido y otros países anunciaron la suspensión de la financiación a la UNRWA tras la publicación del documento. Al menos 66 víctimas israelíes estadounidenses e israelíes que tenían un pariente estadounidenses en primer grado que resultó herido, secuestrado o asesinado en el ataque de Hamas el 7 de octubre, presentaron una demanda ante el Tribunal Federal de Washington contra Irán, informó el comentarista Nadav Eyal en el periódico Yediot Aharonot. Según el informe, los fiscales exigen que Irán les recompense con $1.000 millones por los asesinatos y los daños físicos y mentales. También se informó que la demanda fue presentada por uno de los bufetes de abogados más grandes de Estados Unidos en el campo de los litigios, Kevin Emanuel Urquhart and Sullivan. Los fiscales afirman que Irán tiene responsabilidad estatal por los resultados del mortífero ataque terrorista, ya que financió y entrenó al brazo militar de Hamas, cuyos integrantes llevaron a cabo la masacre. En el pasado, ciudadanos israelíes e israelíes en el extranjero presentaron demandas por agravios contra la autoridad palestina por su participación en actos de terrorismo en la segunda intifada. A algunos se le concedió una indemnización, pero en la apelación los jueces anularon la decisión y afirmaron que la intención de la autoridad palestina para lidiar un ataque terrorista no ha sido probada. Con una gran mayoría de 422 partidarios contra 2 opositores, el Congreso de Estados Unidos aprobó esta noche un proyecto de ley que prohíbe la entrada en territorio estadounidense a la gente de Hamas y de cualquiera que haya participado en el ataque del 7 de octubre. El proyecto de ley fue presentado por el senador Tom McClinton de Pensilvania. La nueva ley establece que cualquier persona que participó, planeó, financió, proporcionó apoyo material o tomó parte de cualquier otra manera en el ataque a Israel el 7 de octubre o en ataques posteriores no tendrá derecho a ninguna compensación bajo las leyes de inmigración. Un extranjero que llevó a cabo, participó, planificó, financió, brindó apoyo material o ayudó a cualquiera de los ataques contra Israel iniciados por Hamas a partir del 7 de octubre del 2023, no es admisible para ingresar a los Estados Unidos. La ley también amplía las restricciones de inmigración existentes que prohíben a algunos representantes de la OLP ingresar a Estados Unidos y establece que todos los miembros de la organización no podrán ingresar a Estados Unidos. Los únicos 2 miembros del Congreso que votaron en contra del proyecto de ley fueron los demócratas Rashid Tlaib y Cory Bush, mientras que la congresista Delia Ramírez se abstuvo. Tlaib dijo
después de la votación, que la ley es innecesaria porque entra en conflicto con la ley federal que ya existe. Delia Ramírez añadió que este es solo otro proyecto de ley de mensaje del Partido Republicano que se utiliza para incitar al odio anti-árabe, anti-palestino y anti-musulmán, que hace que comunidades como la nuestra sean inseguras. Me abstuve porque ya terminé con los juegos políticos. La mayoría está perdiendo el tiempo presentando un proyecto de ley que ya es una ley actualizada. No hay más beneficios de inmigración para la gente de Hamas. Fuentes familiarizadas con los detalles de los contactos entre Israel y Egipto en las últimas semanas dijeron a la radio de la radio High que los países están cerca de llegar a un entendimiento sobre la cuestión del control sobre el eje de Filadelfia, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. Según las estimaciones, como muestra el informe, Israel se compromete con Egipto a no operar en la zona de Rafah, antes de permitir que la gran población que se encuentra allí, alrededor de 1 millón de personas, fuera evacuada de las zonas, con el fin de reducir el riesgo de que oleadas de refugiados palestinos fluyan desde Gaza hacia el territorio egipcio. Al mismo tiempo, aún no se ha decidido hacia dónde dirigir a la población, ya que aparentemente hay dos opciones en la agenda: al norte de la Franja de Gaza o a Khan Yunis. En cuanto a la cuestión del control del eje Filadelfia, aparentemente Israel tendrá cierta influencia sobre lo que sucede en el eje, pero sin una presencia física permanente a lo largo del eje. Al mismo tiempo, Israel podrá seguir el eje mediante medios tecnológicos. O sea que se permite espiar la frontera entre Egipto y Gaza mediante medios tecnológicos, como si no se estuviera haciendo. Se presentó una acusación contra un residente de Shfaram que intentó prender fuego a una comisaría de policía y planeó quemar una planta sensible en el área de la bahía de Haifa, sin identificarse con Hamas. Se permitió que se publicara hoy el nombre del acusado, es Razi Hamada, un hombre de 20 años de Shfaram. Fue arrestado por la policía y el Shin Bet bajo sospecha de estar involucrado en el lanzamiento de un cóctel Molotov a la comisaría de Shfaram en diciembre. Su investigación reveló que unas semanas antes había planeado incendiar la zona comercial alrededor de las refinerías de Haifa. Durante la investigación se recogieron pruebas que demuestran que el acusado decidió llevar a cabo estas acciones a la luz de su apoyo a Hamas y en el contexto de los combates en la Franja de Gaza, a los que estuvo expuesto en varios canales de noticias y en particular en la red Al Jazeera. La conclusión de la investigación indicaron que el acusado actuó solo, sin una infraestructura institucionalizada ni conexiones con Hamas en la Franja de Gaza, y sin participaciones adicionales. En el marco de la investigación del Shin Bet y de la policía, también se supo que el acusado había participado previamente en los disturbios que tuvieron lugar durante los acontecimientos del guardián de los muros en el monte del Templo y frente a las fuerzas policiales de Shfaram. La investigación reveló un panorama alarmante según el cual el acusado estaba influenciado por contenido
que revelaba su identificación con organizaciones terroristas y por lo tanto buscaba promover una actividad de seguridad grave que milagrosamente terminó sin víctimas. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo generosamente esta persona da toda esta información. Decenas de manifestantes llegaron hoy a la mañana, el jueves, hoy a la mañana, para bloquear el puerto de Ashdod, desde donde, según afirman, salen los camiones de ayuda hacia la franja de Gaza. Según me dijo mi hijo, a principios de semana iba a ir ahí a ayudar al bloqueo. No sé si fue o no fue. Los manifestantes lograron bloquear las entradas y salidas y ahora impiden la salida de los camiones. Después de encabezar los bloqueos la semana pasada en el cruce Kerem Shalom, el parlamentario Tzvi Sukkot, que llegó al lugar, dijo: "Vine aquí para fortalecer a las familias de los secuestrados y a los activistas que vinieron a bloquear los camiones de ayuda para Hamas, que por alguna razón se llama camiones de ayuda humanitaria. Transferir ayuda al enemigo durante la guerra es una mancha moral y de valores. Todo el mundo sabe que jamás se hace cargo de la ayuda. La conspiración ya se ha derrumbado y está claro para todos que solo la presión sobre Hamas conducirá al regreso de los secuestrados". La líder de la protesta, presidenta de la Marcha de las Madres y madre de dos combatientes, Siman Hasson, dijo desde el lugar: "Venimos a gritar contra la introducción de camiones para Hamas. El pueblo de Israel exige la derrota del enemigo sin prestarle ayuda". La protesta en el puerto de Ashdod se produce después de que el mayor general Finkelman del Comando Sur emitiera en los últimos días órdenes de cierre de zonas militares en los cruces de Kerem Shalom y Nitzanim, adyacentes a la franja de Gaza. Las órdenes se firmaron después de que cientos de manifestantes llegaran todos los días y lograran impedir que los camiones entraran en Gaza. Después de que se firmaran las órdenes, los agentes de policía impidieron a los manifestantes bloquear los cruces y cientos de camiones lograron dirigirse hacia Gaza. Mientras tanto, el primer ministro Netanyahu anunció anoche que Israel no aceptará el acuerdo a cualquier precio, el acuerdo para la liberación de los rehenes. Tengo líneas rojas, entre ellas: no pondremos fin a la guerra, no sacaremos a la Fuerza de Defensa de Israel de la Franja de Gaza y no liberaremos a miles de terroristas. Trabajamos constantemente por la liberación de nuestros rehenes y el logro de otros objetivos de la guerra. La eliminación de Hamas y la promesa de que Gaza ya no representará una amenaza. En la lista que se espera que presente Hamas se encuentra el alto funcionario de Fatah, Marwan Barghouti, quien fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas acumuladas, más 40 años de prisión, por su participación en los ataques en los que 5 israelíes fueron asesinados y muchos heridos. El segundo nombre en el que jamás insiste es el de Hamed Saadat, secretario general del Frente Popular y autor intelectual del asesinato del ministro Ze'avam Ze'evi en el 2001. Israel se negó a liberar a Saadat como parte del acuerdo de Shalit. El tercer prisionero de alto rango es Abdullah Barghouti, miembro de Hamas y uno de los comandantes del ala militar de la organización terrorista en Cisjordania. Barghouti cumple actualmente 67 cadenas perpetuas.
una sentencia sin precedente en Israel. Entre los otros nombres están Hassan Salama, alto funcionario del ala militar de Hamas, que cumple una cadena de 46 cadenas perpetuas en Israel desde 1997. Fue declarado culpable de planificar ataques terroristas en los que fueron asesinados 100 israelíes. Otro nombre es Abbas al-Sayed, el segundo principal planificador del ataque al Hotel Park de Natania en el 2002 y fue sentenciado a 35 cadenas perpetuas por asesinar a israelíes. Además, jamás exige la liberación de Ibrahim Ahmed, que era la segunda persona más importante de la organización terrorista en Judea y Samaria después de El Aruri. Fue el comandante de los batallones de As-ad-Din al-Qassam en Judea y Samaria durante la segunda intifada. Esto me parece tan ridículo. 40 cadenas perpetuas, 35. ¿Qué van a vivir? 40, 40 vidas, 35 vidas, 60 vidas. Yo realmente no lo entiendo. El jefe del Mossad, Dedi Barnea, firmó las directrices para el acuerdo de rehenes en la cumbre de París de esta semana. Informó hoy el Wall Street Journal. En la primera fase, según el informe, Israel dejará de hacer fuego durante 6 semanas y detendrá las actividades de drones mientras Hamas recoge los secuestrados. Como parte de la primera fase, se liberará a ciudadanos, incluidos ancianos, enfermos y niños. Al mismo tiempo, los residentes de Gaza podrán circular libremente por toda la franja al mismo tiempo. Perdón, los residentes de Gaza. En la siguiente fase, que solo llegará si la primera se supera con éxito, las mujeres soldados también serán liberados. Según el informe, Hamas exige 150 terroristas por cada mujer soldado que sea liberada. Y exigencia que ha sido definida como un punto de discordia entre las partes. Otro punto que se considera motivo de controversia es la cuestión de liberación de terroristas de alto perfil. En la lista que se espera que presente Hamas, ya lo dijimos anteriormente, se encuentra el alto funcionario de Fatah, Marwan Barghouti, quien fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas acumuladas, más 40 años de prisión. Y todos los prisioneros que ya mencioné anteriormente. Decenas de oficiales iraníes de alto y medio rango abandonaron Siria como parte de la reducción de la presencia de Irán en el país en medio de temores de un aumento de los asesinatos, informó Reuters hoy a la mañana. La fuente que proporcionó los detalles a la agencia de noticias no precisó cuántos agentes abandonaron el país. Otras 3 fuentes distintas dijeron que la Guardia Revolucionaria tiene la intención de gestionar la operación en Siria de forma remota, con la ayuda de Hezbollah. Una fuente en Siria cercana a Irán dijo que los oficiales que se quedaron no vienen a sus oficinas y mantienen la ambigüedad sobre su paradero. Los iraníes no abandonarán Siria, pero han reducido en gran medida su presencia, afirmó una de las fuentes. El informe surge, como se mencionó, en el contexto de la preocupación iraní por el asesinato de oficiales y otros elementos terroristas por parte de Israel.
Además, 6 fuentes confirmaron que ataques israelíes precisos provocaron la reubicación de los sitios de operaciones, así como un cambio en la residencia de los oficiales. Bueno, esto ha sido todo por hoy y espero nos veamos mañana por la mañana, si Dios quiere.